Hola, ¿cómo están? En el video de hoy les traigo ejemplos y vamos a ver un poco sobre cómo reducimos las expresiones, pero ya lo vamos a ver más adelante, de lo que son las funciones racionales, de lo que es una función racional, ¿sí? Como les decía, va a ser un video cortito con la explicación, la definición, algunos ejemplos que vamos a ir viendo y justamente algunos ejemplos de ver cuándo esa función racional se puede simplificar, que realmente hace mucho más sencillo el trabajo. Antes que nada les pido, como siempre, compartan el canal, cualquier duda siempre en comentario abajo del video. Estoy atento a ir respondiendo, a ir ayudando, de paso me dan una mano en la difusión. Si se suscriben, genial, así que muchísimas gracias por adelantado. Vamos a ver la función racional. ¿De qué se trata una función racional? Es una función definida como f de x o pueden tener acá también la y, ¿sí? No importa, de cualquiera de las dos expresiones se puede trabajar, eso depende del libro, el profe, la profe. Puede aparecer como f de x igual o y igual, ¿sí? Y tienen una expresión de tipo una fracción, ¿sí? Con un numerador y un denominador, pero que van a ser polinomios. Por eso se escribe generalmente la definición, la van a ver así: p de x sobre q de x, o r de x sobre s de x, a de x sobre b de x, eso no importa, es el nombre, pero sí simbolizando que las dos expresiones, la de arriba y la de abajo, numerador y denominador, son polinomios. Vamos a ver ejemplos donde en vez de un polinomio puede ser un número, pero por ejemplo como acá, ¿sí? Si yo tengo la x en el denominador, si esto solamente fuera igual a 3, estaríamos hablando de una función lineal, ¿sí? Una cosa mucho más sencilla de trabajar. Pero en este caso tenemos 3 sobre x. Este es un ejemplo de los más sencillos, donde el polinomio de arriba sería 3, ¿sí? Yo estaría diciendo que es un polinomio de grado 0. Después vamos a ver eso un poco mejor cuando trabajemos con las asíntotas. El polinomio de arriba sería el 3 y el de abajo sería la x. Otro ejemplo sería este: x sobre x menos 1. El polinomio de arriba, piénsenlo como expresiones matemáticas, ¿sí? El polinomio de arriba del numerador sería la x y el del denominador, el de abajo, sería x menos 1. Es importante por ahí que se acuerden, sobre todo porque si buscan algunos videos, algunos libros o tienen definiciones que les dio el profe o la profe, les va a hablar mucho de numerador y denominador. Acuérdense, numerador es la expresión que está arriba y denominador es la expresión que está abajo, ¿sí? Cuando empiezan a calcular ya sea raíces o ordenada o cualquier cuestión, la mayoría siempre van a ir trabajando nombrándoles el numerador o el denominador. En este caso, el numerador, el polinomio del numerador es x cuadrado más 1 y el de abajo es x al cubo menos 3, ¿sí? El grado de este polinomio que está arriba del p sería 2, el grado del q de x sería 3 y eso es importante también que lo vayan teniendo en cuenta. Como les decía, estos son tres ejemplos, una presentación de lo que es una función racional, ¿sí? También obviamente puede aparecer, igual que como les decía acá, y igual a x sobre x menos 1, no se confundan con f de x o y, que es lo mismo. Pasamos ahora a continuación a ver la reducción de algunas expresiones racionales, que siempre conviene que si tienen expresiones muy complicadas en los polinomios, ¿sí? De numerador y denominador, conviene mediante algunos pasos algebraicos, algunos casos de factoreo que se aplican, hacer una simplificación de esas expresiones para trabajar de mucha mejor manera la función racional que les haya tocado. Pausa un segundo y vamos a ver eso que les digo. Bien, como les decía, primer ejemplo de ver cómo podemos simplificar una expresión, si en este caso una función racional, para justamente hacerla más sencilla después en el tratamiento de esa función y trabajarla de manera correcta incluso. Acá tenemos un ejemplo donde hay en el numerador de la función x más 1 y en el denominador x cuadrado más x. Entonces tenemos que ver antes que nada si puedo simplificar alguna de esas expresiones. Fíjense, x más 1 no puedo hacer nada. Yo tengo que ver si puedo aplicarle a alguno de los casos de factoreo, por ejemplo, alguna propiedad algebraica para hacerlo más sencillo. Y generalmente lo que pasa es que después puedo simplificar una expresión de arriba del numerador con alguna del denominador, entonces me queda más sencilla. Esas expresiones que simplifico se van y me queda mucho más sencilla. Por ejemplo acá, les decía, en el numerador tenemos x más 1, ahí no puedo simplificar nada. Pero acá, por ejemplo, en el denominador ya tengo x cuadrado más x, es decir, tengo esta expresión, x cuadrado más x. ¿Puedo aplicar algún caso, por ejemplo, de factoreo acá? Sí, fíjense que yo acá tengo dos términos
en los que puedo incluso sacar factor común. Es importante para esta parte de simplificación que se acuerden los casos de factoreo. Si no, en el canal hay una lista de reproducción específica sobre casos de factoreo que les puede ayudar muchísimo en estos casos. Acá lo que tengo que hacer, lo que puedo hacer, es sacar factor común. Tengo dos términos donde acá tengo x cuadrado y acá tengo x. Entonces puedo hacer factor común sacando x afuera. Y voy a ver qué me queda en los términos de ahí adentro. ¿Por qué saco x sin el exponente? Porque acuérdense que siempre en el factor común saco la variable al menor exponente. Acá es como si tuviera un 1, ¿sí? Entonces no puedo sacar x a la 2 al cuadrado. Saco solamente la x. Y ahora veo qué me queda dentro de estos términos. Acuérdense de repasar, si no, los casos de factoreo. Si tenía x cuadrado y yo saqué x, ¿sí? Acuérdense que esto es como tener x cuadrado, es como tener x por x. Y yo saqué una acá afuera, entonces me queda una sola x, me queda así. ¿Sí? Me queda x. Más, y si tenía x y la saqué afuera, cuando saco todo lo que está en el término acá afuera como factor común, siempre lo que queda es un 1. Acuérdense, una manera de corroborar si esto que hice, si apliqué factor común de la manera correcta, es hacer el paso al revés. Hacer la distributiva acá y ver si llego a la expresión anterior. Si yo hago x por x, me da x cuadrado, estaría bien. Y si hago x por 1, me da x. Entonces quiere decir que hice bien el factor común. ¿Por qué? Porque si yo aplico distributiva, llego de vuelta a la misma expresión. Esa es una manera de que ustedes pueden comprobar si hicieron bien, si aplicaron bien factor común, ¿sí? Entonces, esta expresión, que era x cuadrado más x, yo la factoricé y la escribo como x por x más 1. Entonces, ¿qué pasa? Puedo escribir acá de vuelta la función f de x igual a x más 1, pero abajo en el denominador ya no voy a escribir esto, sino que voy a escribir esto, x por x más 1. X por x más 1. Y acá es lo que yo les decía de que se simplifican expresiones. Fíjense que acá tienen x más 1, ¿sí? Multiplicándose con x, y acá también está x más 1, está arriba y abajo. Cuando sucede eso, que tengo la misma expresión en el numerador y en el denominador, puedo matemáticamente, sin tener ningún problema, simplificar eso yo, ¿sí? Tacho la expresión de arriba y la de abajo, que son la misma, y veo que me queda, y ahí ya simplifiqué la función. ¿Por qué? Porque abajo solamente me queda x. Y arriba, si yo todo lo que tenía lo simplifiqué, pasa algo parecido acá, me queda un 1. Entonces la función, la misma función, que parecía bastante más compleja acá, fíjense que simplificándola me queda f de x igual a 1 sobre x. De manera mucho más sencilla para trabajarla, hacer los gráficos, los cálculos que necesite, ¿sí? Espero que se haya entendido. Es importante, como les digo, que repasen los casos de factoreo, que repasen Bhaskara, porque se va a utilizar seguramente mucho todo ese tipo de herramientas con las que puedo factorizar un polinomio, una expresión polinómica. Pasamos al segundo ejemplo y ya terminamos este video. Bien, les decía, segundo ejemplo. Hay muchísimos ejemplos, ¿sí?, de este estilo donde pueden trabajar simplificando funciones racionales, las expresiones, los polinomios de una función racional. Les conviene, como les decía, siempre tener muy en cuenta, muy claro los casos de factoreo. La mayoría de las veces van a ser por casos de factoreo que van a tener que simplificar o algunos pasos algebraicos, pero como les digo siempre, cualquier expresión que yo pueda ayudarles a simplificar, cualquier duda, lo escriben en los comentarios del video. Si puedo, lo respondo en ese mismo lugar para que sea lo más rápido posible. Si no, si por ahí es muy complicada la resolución, hago un video y se los paso, ¿sí? No hay problema, porque ya les digo, hay un montón, infinitamente, expresiones racionales diferentes para simplificar y cada una puede tener sus particularidades. Hago en este video dos ejemplos, voy a ir subiendo algunos más, pero cualquier cosa me lo piden en los comentarios, no hay ningún problema. Vamos a simplificar acá. En este caso, tanto el numerador, la expresión del numerador, como la del denominador las puedo simplificar. En el ejemplo que hicimos recién, el numerador no lo simplificamos, en este caso vamos a tener que simplificar los dos. En el numerador tengo x a la 4 más x al cuadrado, ¿sí? Un término es x a la 4, el otro es x al cuadrado. De nuevo, caso de factoreo. En este caso también puedo aplicar factor común, pero el exponente
más chico que yo tengo acá es el 2. Entonces puedo sacar x al cuadrado como factor común y voy a ver qué me queda acá. Si tenía x a la 4 y saqué x al cuadrado, acuérdense que eso es como una división. En este caso habría que restar los exponentes. Si yo tengo x a la 4 y saco x a la 2, 4 menos 2 hace que me quede como exponente un 2. Puedo hacer el proceso inverso y ver si quedaría bien. Si yo hago x cuadrado por x cuadrado, como estoy multiplicando, se suman los exponentes, ¿sí? Esto es multiplicación de polinomios. X al cuadrado por x al cuadrado me da x a la 4, entonces está bien. Más x al cuadrado, al igual que hoy, saqué todo acá afuera. Entonces, si todo lo que está x al cuadrado yo lo saqué como factor común, me queda un 1. Esta es la simplificación, la expresión que me queda del numerador. Si ahora vamos a ver cuando reemplacemos ahí la función, la escribamos un poco transformada, esto, x al cuadrado por x al cuadrado más 1, es lo que vamos a escribir en el numerador. Ahora bien, vamos al denominador. El denominador tenemos x a la 4 menos 1. ¿Qué puedo hacer acá? Factor común no puedo sacar, ¿sí? Fíjense que yo tengo acá x a la 4, acá 1, no tengo x. Si tuviera una x, podría sacar, pero en este caso no puedo hacer nada en cuanto a factor común. Sí puedo aplicar diferencia de cuadrados, por eso le digo, son todos los casos de factoreo, incluso Bhaskara, a veces van a tener una expresión cuadrática y van a tener que resolver con Bhaskara para después escribir de forma factorizada, algún ejemplo de eso voy a subir. En este caso es diferencia de cuadrados. Yo tengo que ver la x a la 4 como si fuera x a la 2 y nuevamente elevada a la 2. ¿Sí? Sería el cuadrado de x a la 2, de x al cuadrado lo que yo tengo escrito. Y el 1 ya sabemos que 1 al cuadrado es 1, ¿sí? Lo puedo escribir así también. Entonces, los términos que yo voy a usar para escribir esa diferencia de cuadrados, acuérdense como una resta entre los términos por una suma entre los términos, todo entre paréntesis, va a ser la x al cuadrado con el 1, por ejemplo, x al cuadrado menos 1 por x al cuadrado más 1. Esa es la manera en que yo resuelvo esta diferencia de cuadrados. También en el canal, no sé si les comenté, pero creo que sí, en el canal hay una lista de reproducción específica de los casos de factoreo, donde hay ejemplos ya sea de factor común como de diferencia de cuadrados, varios ejemplos para ver cómo se aplican. Pueden, incluso les aconsejo, repasar bastante eso antes de ponerse a simplificar funciones racionales, expresiones de funciones racionales. Entonces, bueno, vamos a pasar en limpio. Teníamos f de x igual a x a la 4 más x al cuadrado, que lo simplificamos acá y nos quedó x al cuadrado por x al cuadrado más 1. Bien, en el numerador. En el denominador teníamos x a la 4 menos 1, que es la que aplicamos diferencia de cuadrados, y nos queda x cuadrado menos 1 por x cuadrado más 1. Ahí ya podemos ver que tenemos x cuadrado más 1 y x cuadrado más 1. Lo simplifico. ¿Cómo me termina quedando la función? Acá arriba solamente x cuadrado en el numerador. Y en el denominador x cuadrado menos 1, que como es eso solo ya lo pueden escribir así, ¿sí? De esta manera. No puedo simplificar x cuadrado con x cuadrado acá porque esto está dentro de una resta, ¿sí? No puedo hacer eso. Acuérdense que eso yo lo puedo hacer si hay expresiones que se están multiplicando. En ese caso yo al multiplicar arriba y abajo por lo mismo, esa fracción se sigue manteniendo, es una fracción equivalente. Entonces puedo simplificar, ¿sí? Pero tengo que haber justamente factorizado antes para poder hacer esa digamos, simplificación de la función. En este caso no, ¿sí? Porque yo a este x cuadrado le estoy restando 1, entonces no es lo mismo si yo simplifico acá. No se puede hacer cuando estén con términos, sumando y restando. Sí cuando se esté multiplicando, ¿sí? El mismo factor arriba y abajo, numerador y denominador de esa expresión, como vimos en este caso. Bien, entonces fíjense que la expresión, la función racional que teníamos ahí arriba, x a la 4 más x a la 2 sobre x a la 4 menos 1, bastante más compleja, la simplificamos y quedó de esta manera, que hace en el tratamiento una función mucho, pero mucho más sencilla, ¿sí?
Espero que les haya servido. Como les dije, cualquier duda escriben abajo en los comentarios. Si se suscriben, si comparten el canal, genial, me dan una mano enorme. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego.